Bienvenidos todos a un nuevo video con la doctora y psiquiatra María Rojas Escape, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina, quien el día de hoy nos estará hablando de un nuevo tema de mucho interés. La cosa de la que vamos a hablar hoy en el diván de Marian tiene su aquel incluso humorístico. Ese amigo que cada grano que se percibe en el cuerpo, cada pelo de menos, cada pelo de más, le lleva a sospechar un cáncer terrorífico. Esa persona que en la noche no concilia el sueño, imaginando la cantidad de enfermedades que puede albergar su cuerpo. Esa hipocondría que en mayor o menor medida alguna vez nos ha quejado a casi todos. Marian Rojas, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Efectivamente, la hipocondría yo creo que es algo que ha acompañado a muchas personas a lo largo de la vida e incluso a otros. Tener un familiar o un amigo, en mi caso pacientes, es algo muy frecuente que se ve en las consultas de los psiquiatras y de los psicólogos. Claro, pero es normal preocuparse mucho por la posibilidad de estar enfermo, estar asustado ante esa eventualidad. ¿Y en qué momento eso empieza a ser neurótico o preocupante? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la hipocondría es un miedo o un convencimiento irracional o exagerado de estar padeciendo una enfermedad grave a partir de cómo interpretamos nuestros síntomas o sensaciones corporales o cosas que suceden en nuestro cuerpo y con un análisis exhaustivo del mismo. Entonces, es decir, es cuando de repente te duele la tripa y entonces estás en el cáncer de colon, tienes una migraña y es el tumor cerebral, se te duerme la mano y es la esclerosis múltiple, y esto es algo que se observa muchísimo. Entonces, hay diferentes maneras por lo que esto puede suceder. Lo primero que puede suceder es que suelen ser personas, en general, obsesivas. Se da muy frecuentemente en gente obsesiva, en gente controladora, en gente que lo mide todo, en gente que está muy pendiente de todos los detalles. Personalidades obsesivas tienen síntomas hipocondríacos con más frecuencia. Otras veces en gente que ha tenido experiencias traumáticas relacionadas con la enfermedad o con la muerte. Pues típica historia que te cuenta un hipocondríaco puede ser: estaba un compañero mío de trabajo que llevaba 3 semanas con dolor de cabeza y entonces era un tumor cerebral y entonces se murió. Y entonces, claro, cada vez que alguien de tu entorno tiene un dolor de cabeza, porque algo importante que tenemos que saber de la hipocondría es que no es solo para nosotros, sino también para nuestros seres más queridos. O sea, los hipocondríacos de hijos son gente que está todo el día en el pediatra, porque tose, porque tiene fiebre, porque le duele la tripa, y como siempre hay casos desgraciadamente terribles de cosas que le suceden a los niños, haces una prevención absolutamente exhaustiva. Luego, el estilo de este tipo de pensamiento siempre es catastrofista, es todo o nada. O sea, es decir, me voy a morir, va a ser un tumor, no va a tener curación. De este tipo de cáncer seguro que no hay nada estudiado todavía porque es muy raro, es decir, siempre es catastrófico. Luego, la presencia de la ansiedad en estos casos empeora los síntomas. Esto es una cosa que me encantaría que los oyentes lo tuvieran claro. Es decir, el obsesionarse por un síntoma hace que ese síntoma aumente. Si yo ahora te digo, Cristina, que te pongas a imaginar tu estómago y que te enfoques durante 2 minutos en tu estómago, al final de los 2 minutos lo vas a sentir. O sea, vas a sentir las tripillas, si está hinchado, si hay gases, si de repente tienes un cierto cólico o molestia. Es decir, el fijarse constantemente en un órgano, en una sensación corporal, hace que esa sensación aumente, que esa sensación duela más. Y ya no te digo nada, por ejemplo, en el COVID, que esto fue un terrible para los hipocondríacos, el COVID, porque por un lado tenías la disnea, que es la incapacidad de respirar correctamente, y por otro lado la ansiedad y la falta de respiración propia de la ansiedad, que lo que te hacía en ese momento era que te costaba respirar, y entonces se juntaban las dos disneas y no sabes distinguir la una de la otra. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene esto, tienes un miedo desmedido al dolor o a la muerte. Es decir, todo lo que sea dolor, sufrimiento o muerte te produce muchísima debilidad. ¿Por qué? Porque puedo depender de otra persona, porque no me voy a valer por mí mismo, porque si me muero, ¿qué va a ser de mi familia, de mis hijos? Y entonces siempre son pensamientos catastrofistas. A la mínima señal, la angustia termina por generar la ansiedad y, por supuesto, potencia ese dolor o ese síntoma. ¿Qué pasa? Que un pequeño síntoma te hace pensar en lo peor. Es decir, nunca consideras, el hipocondríaco no considera la posibilidad de que sea algo neutro o pasajero. Es decir, no considera que el dolor de cabeza sea por haber dormido mal, o que la tripa te duela porque te has sentado mal en un plato, o porque la rodilla te falle porque te has cargado mucho. Siempre es algo muchísimo más grave y por lo tanto empieza muchísima angustia. Y en esa angustia
uno saca conclusiones infundadas. Si el doctor me ha dicho que me va a mirar otra vez y que me quiere ver dentro de un mes, es que se ha quedado intranquilo. Si este dolor de cabeza, el doctor me ha mirado con una cara rara cuando se lo he descrito. Y como me ha mirado con una cara rara, está claro que es algo que él no lo sabe. Y en ese momento, y esto es una cosa que pasa constantemente, estoy pensando en un hipocondríaco que vi ayer en consulta, que me decía, pero Marian, ¿tú estás segura de esto? Porque yo me he comprado 3 libros, he visto en internet. Bendito sea Dios, 3 libros. Bueno, es que el problema de esto es que buscas un doctor que te solucione tu problema y que te acabe diciendo que hay algo más allá. Y el problema es que empiezas a desconfiar del médico. Y sucede una cosa, ¿no? Hipocondríacos que me escucháis, pasa al médico, se lo cuentas, en el tiempo que estás con el médico te duele menos, estás más tranquilo, porque se genera oxitocina, que es la confianza con el médico, baja los niveles de angustia y de cortisol y los síntomas disminuyen. Sales por la puerta, te vas al autobús, al metro, al coche, te sientas en el autobús o en tu sitio, y de repente vuelve el dolor. Y es que este dolor era el que yo le quería haber explicado al médico hace 10 minutos y entonces vuelve el correo electrónico, la llamada al médico. A mí esto me pasa constantemente. Mis pacientes hipocondríacos ese mismo día ya te han llamado, te han escrito para matizar cómo te lo han explicado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estas personas piensan que padecen enfermedades mortales muchas veces en su vida. O sea, el otro día me decía una paciente a la que tengo mucho cariño, me decía, María, es que esta vez tengo una intuición de que esta sí es la grave. Y le digo, mira, tu intuición te ha fallado durante 42 años. Nunca has acertado en 42 años sobre enfermedades mortales, o sea que no va a ser esta, la enfermedad mortal. Está claro que esta no va a ser. Pero lo que tenemos que tener claro si convivimos con una persona hipocondríaca es que lo sufren de verdad. Es decir, el grado de pensamiento obsesivo es tan enorme que solo les calma ir al médico, solo les calma hablar de esto con otras personas, ir a asociaciones de dolor, de ese tipo de dolor, meterse en foros médicos de este tipo, preguntar tratamientos de todo tipo, alternativos, no alternativos, hacerse pruebas. La gente hipocondríaca. ¡Qué horror! Pues vamos por partes. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué el hipocondríaco nace o se hace? Bueno, si tienes perfil de padre hipocondríaco, abuelo hipocondríaco, ten en cuenta que si tú has vivido en casa con una madre hipocondríaca, tu madre, cada síntoma que tú tenías, ponía el grito en el cielo. Te llevaba al pediatra, te miraba, investigaba, se angustiaba, y entonces tú aprendes a ponerte en modo alerta cada vez que te duele algo. Y luego ten en cuenta que, a pesar de que es irracional, es muy racional, porque al final el dolor, el sufrimiento nos acerca a la muerte, y todo lo que tiene que ver con poder no vivir o vivir con un sufrimiento atroz, pues a nadie le gusta ese pensamiento. O sea, desmontar la hipocondría no te creas que es tan sencillo. Entonces suele pasar en personas con familiares de hipocondría, en personas controladoras, en personas con mucha ansiedad que somatizan mucho y de repente un día el cerebro hace clic y en esa somatización que sientes, que es que se te duerme el brazo, porque se te duerme el brazo y estás en el infarto. Entonces tienes infartos todos los días, que luego nunca acaban en un infarto, pero tú en tu cabeza tienes un infarto diario. Y esto a nivel neurocientífico es agotador, porque nuestro cerebro y nuestro organismo no pueden estar viviendo todo el día como si te fueras a morir. O sea, bueno, ¿tiene remedio? ¿Se puede quitar la hipocondría? Bueno, efectivamente de eso se trata, Cristina, y yo lo trato mucho en consulta, por eso tenía yo mucho interés en hablarlo contigo hoy. Lo primero es, yo siempre le digo a mis pacientes, nunca podrás estar seguro o segura de que tu salud está perfecta. Es decir, hay que partir de la base que tienes que aceptar que siempre vas a tener algo.
generalmente micro, pero que siempre va a haber algo. Todos los días nos duele algo. Nos puede doler la espalda, nos puede doler un pelín la cabeza, podemos tener un poco de vértigos, tener un poco de carraspera. Yo ahora que he estado con la voz regular, me decía otro día una paciente hipocondríaca, ¿cómo sabes que no es cáncer? Y digo, no, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque espero que no lo sea, porque vivo pensando siempre que no lo es, ¿no? Pues yo soy de la teoría que es mejor pensar siempre que no, porque me voy a ese pensamiento que yo he repetido hasta la saciedad, y es que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Y entonces el 90 o el 95% de las preocupaciones de salud nunca van a ser así. Hay un 5% que sí, efectivamente, todos conocemos, y el hipocondríaco siempre te dirá una historia. Le pasó al tío de mi primo, al compañero de trabajo, a la novia de un sobrino. O sea, siempre hay una historia para reafirmarse en que su hipocondría es real. Esa persona con hipocondría reconoce que tiene todas las enfermedades del mundo menos la hipocondría. El otro día le dije a un paciente, pues si tienes una cosa que es hipocondría. No, eso no lo tengo. No digo, o sea, quieres tener la lista de 22 síntomas pero que me eso traes, no. Pero la hipocondría no. Luego, por supuesto, si piensas que una parte de tu cuerpo te está doliendo, esa parte te va a doler más, y entonces tenemos que aprender a despegarnos de la sintomatología física. Todas las técnicas de relajación ayudan muchísimo. Todo lo que es respiraciones profundas en momentos de dolor ayudan a salir del modo alerta del cuerpo, y entonces notas que eso duele mucho menos. Tener actividades durante el día. Siempre vuelven los síntomas en forma mucho mayores, o los pensamientos obsesivos, cuando estás aburrido, cuando estás estresado, cuando estás sin hacer nada. Entonces, en gente hipocondríaca hay que poner cosas en su vida. Mi padre dice siempre que es el síndrome de la vida vacía, el que de repente no tienes nada que hacer a lo largo del día, y entonces todos los síntomas para el hipocondríaco renacen. Luego, dejar de ir al médico. Esto es de lo más difícil, ¿no? Porque te buscas médicos a todas partes, y encima al médico que vas no le cuentas que has ido a otro, y entonces buscas ver si tienen la misma opinión o no, y entonces comparas y te quedas con el que más te convence, y luego vas a un tercer médico y vuelves loco a todos tus familiares, que finalmente no saben si te está pasando algo o no te está pasando nada. Y la pregunta nada. final, Marian, ¿cuántos de tus pacientes se curan? Bueno, con conciencia, con respiración, con conductual, entendiendo, a veces incluso yo hago mucho el MDR, que he hablado varias veces, haciendo al paciente que sienta el dolor, uno puede acabar teniendo una vida lo más normal posible. Sobre todo, lo que es importante es aprender a gestionar las sensaciones físicas, es decir, que el cuerpo de vez en cuando nos avisa de que está cansado, de que se encuentra mal, y que sepamos relativizar esos síntomas que nos llegan, evitando ese pensamiento catastrófico, que es el que nos hunde y nos genera angustia, claro. Pues esta es Marian Rojas, es nuestra psiquiatra de cabecera, es autora de numerosos bestsellers y nos acompaña los sábados. Marian, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, y un abrazo muy fuerte a Un los abrazo. oyentes. Adiós, adiós. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que el mejor antídoto al sufrimiento es el amor.